¿Es realmente este el pueblo más lindo de Colombia? Hoy vamos a descubrirlo, pero no de la forma tradicional. Bienvenidos a Barichara. En este video te traigo la guía definitiva para recorrer Barichara en 2 días. Oigan, la vista que tiene el lugar es genial. Día 1. Nos sumergimos en sus tradiciones, el arte del barro y sus rincones históricos. Día 2. Es de aventura extrema. Además te muestro un glamping hermoso como opción de hospedaje. Hola viajeros, somos Esteban y Nati de Latinos Travel. Nuestra ruta nos trajo por Bucaramanga hasta este tesoro de piedra. Prepárate porque el viaje a Barichara comienza ahora. Desviamos aquí a Barranca Bermeja. Este es un malecón, bordea la ciénaga de Marimar, que es esto que ven acá. Por eso hay tanto árbol y pájaro. Ahí lo que ven es el Cristo Petrolero. Y el Cristo Petrolero se hizo no solamente como monumento a la refinería más grande de aquí de Colombia, que es Ecopetrol, sino también que se hizo para estar oxigenando el agua. Tiene unas motobombas que lanzan un montón de agua, 850 galones por minuto, y eso ayuda a que el agua esté más oxigenada. El Cristo fue diseñado por uno de los trabajadores de Ecopetrol, la empresa que vemos atrás, y es el Cristo que bendice a la ciudad de Barranca Bermeja, y abajo tiene sus 12 apóstoles. Un aviso, no se vengan como nosotros. Se aprendan. Estoy guagado en sudor. Está haciendo demasiado calor, vénganse como mi hermana. Es así, fresquita, no pantalón, no, frescos. Drive through the night to lay underneath the stars. Feels like I'm dreaming. Llegamos a Bucaramanga y vinimos al Cristo que, o sea, si han ido a Monserrate pensaría que es algo así parecido. Véngase como al atardecer, de pronto puede ser bonito. Yo nunca venía, entonces vamos a ver, les estoy contando. Aquí, para subir al Cristo hay que pagar la subida por teleférico y te dan esta manillita y ya es nuestro turno. Alcanzamos a ver el atardecer así como rosado y se puede ver, pues yo creo que gran parte de Bucaramanga. Acá vamos a hacer un show de luces y en el Cristo se puede subir hasta el mirador y el Cristo está súper imponente. A este paseo no solo vinimos Esteban y yo, sino que con la hermana y el primo. A ellos dos ya lo han visto, los han visto muchas veces. El primo parece que viviera con nosotros. Pero no. Sí, quisiera. Ojalá. Y acá ya estamos haciendo fila. Hay que pagar 6.000 pesos para ir hasta arriba, hasta el mirador de ahí atrás del Cristo.
estamos en este momento en Barichara, el pueblo más lindo de toda Colombia, declarado por la UNESCO. Aquí detrás de mí está la casa de uno de los presidentes de los Estados Unidos de Colombia. ¿Por qué Estados Unidos de Colombia? Porque entre 1863 a 1886 este era un territorio que estaba conformado por su totalidad de Panamá, Colombia y unas partes de Brasil y Perú. Entonces, en ese momento era un estado federal después de una guerra civil que ocurrió. Pero los liberales decidieron llamarse Estados Unidos de Colombia. Vamos para el cementerio de Barichara. ¿Cómo quién era el señor? El sepulturero acá de Barichara. Sepultero. Sepultero. El señor fumaba tabaco, tenía su bastón, escuchaba música, radio, usaban las alpargatas. Se quiebra algo y el guía dijo que habría que empezar de nuevo porque se notaría si lo vuelven a pegar. 4 años produciendo. Después de los 4 años se cortan sus hojas y se pasan por una máquina que nos entrega la fibra así. La pueden tocar si desean. Esta es la de piña y esta es la de fique. Oh, ¿y es piña? Piña. Golpeando y lavando, golpeando y lavando. Se retira la parte de encima y se lleva una base de madera con un lienzo. Se voltea y se... Ya retiramos. ¡Qué bacano! Qué bien. Cuando tenemos 60 hojas así, las llevamos a esa prensa. En esa prensa lo que hacemos es retirarle la mayor cantidad de agua para que las hojas no salgan semihúmedas y el secado sea más rápido. Y el secado afuera, si hay muy buen sol, dura de 2 horas a 3 horas. Cuando sale la hoja, nos quedaría algo así. El de la piña. Ay, sí, es el más suave. De la cúrcuma, del árbol de Brasil, del repollo morado, de la planta de almendro, de la semilla cabezona. Increíble. ¿Por dónde estamos? Vamos a ver las plantas de donde se sacan los diferentes tipos de papel. Sí, ya voy. El dato curioso de las tortugas es que el caparazón tiene su sistema nervioso y ellos les gusta que la rasquen. Para que no crean que eso es la capa protectora. No, que si sienten, tengan cuidado, eso hace parte de su esqueleto. Oh, no sabía. Y por eso en algunos zoológicos les ponen un cepillo así de duro y ellos Oh. Tan bonito este paisaje. Juancho, ¿qué te ha parecido el pueblo? Muy bonito, muy grande. Lo mejor es la vista. Se parece a muchos pueblos que ya hemos visitado en Colombia, pero lo que lo diferencia es que pues por toda parte hay como muchas cosas. O sea, no necesariamente tiene un solo tipo de belleza, sino que tiene belleza antigua, casas renovadas, colores diferentes en cada parte. Barichara es declarado por la UNESCO el pueblo más lindo de Colombia y yo creo que, como dice Juancho, o sea, se parece mucho en ciertas partes a muchos pueblos que ya hemos ido. Sobre todo en Antioquia y en Boyacá. Si han visto el video de Boyacá, vayan a ver el video de Boyacá. Pero lo que yo he visto en este pueblo es que todo el pueblo es lindo. Normalmente los pueblos es solo un sector el que es lindo. Acá
tú recorres todo, en carro inclusive, y desde que entras son casas súper lindas. Normalmente hay muchas como en bareque y muchas naranjas, pero también hay casas blancas con diferentes colores. Es súper lindo y el clima es delicioso también. Fuimos primero a un restaurante que Juancho nos recomendó y nos respondieron que estaba lleno cuando absolutamente estaba vacío. No había un alma, pero bueno, estaba todo reservado, creo. Entonces les pedí que nos recomendaran otro restaurante y este restaurante se llama La Independencia. Este sí estaba lleno, pero nos hicieron un espacio y es súper lindo. Me encantó haber venido acá porque es que acá todo un mirador. Y vean los platos, se ven deliciosísimos. El mío se llama Libertador, el de Juancho también, pero es con carne. Está delicioso. Bien el mío. Dato curioso que creo que ya se los había hecho en un video, y es que al menos en las creencias paisas, es decir, de Antioquia, la región colombiana, dicen que al entrar a una iglesia nueva uno tiene 3 deseos. Al menos eso siempre me lo decían mis tías, mi mamá, mi abuela. Cada vez que entramos a un pueblo nuevo, usted vaya a la iglesia y pide 3 deseos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes creen o no? No sé, aquí las personas que pensaran, por ejemplo, Nati, que es de Cali, no sabía esa tradición. No. Entonces, ¿ustedes lo harían? El mirador es más arriba. Por acá. Vamos para el camino real. Amor, entonces el camino es para dónde? Para Guane, 1 hora y 40 minutos de caminada, bajar siempre. Barichara está como hasta acá, 1334 metros sobre el nivel del mar. Para Guane, a 1019. Suban aquí al Parque para las Artes, está el punto más lindo que he visto de Barichara. Acá voy a ponerles una toma de dron y hay un mirador espectacular, así como si fuera un valle. Y este lugar es famoso por sus esculturas, tienen 22 esculturas y se ve pues también súper lindo. Bueno, aquí cerquita a donde vamos a hacer el taller del cuadro de tierra está el mirador del Salto del Mico. Esa es la super piedra famosa para tomarse fotos. Hay gente muy creativa y tiene una vista espectacular. Yo no estoy muy segura si este es el cañón de Chicamocha. Valen dice que sí, ella ya lo recorrió, pero no sé, parece una montaña. De todas maneras es súper lindo. Mírenme esto, sal de hormiga culona, raspadito para el calor y también le echan sal de hormiga culona. Yo no. Te voy a pedir rascado, que es con un shot de licor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cuadro con Tierras. Ok, por acá les estoy pasando un piso para que hagamos el boceto. ¿Listo? Esta parece como la del mar. Como la arenita. Sí. Esta es más caliente, esta es fría. Uy, esta es deliciosa. Y esta rosadita, toquen esta rosadita y comparen con esta. Uf, qué rico. No, es mucho más suave esta. Más suave la rosada, ¿no? No, ¿No? Y ya. no, esta es más suave. Que esta es como un poquito más suave que la rosadita.
Para pintar con tierra, coges un cosito de estos y con una cucharita haces así. Esto es tierra y este es un pegamento que es simplemente polvo con agua. Ya. Luego con un palito lo revuelves Hasta que quede salchoso. hasta que quede como fruco con la salsa fruco. ¿Cuál no les promociona a esa empresa? La salsa que más me gusta del mundo. Sí, con un pincel. Ya. Y pintas. ¿Qué va el mío? Todavía me falta. ¿Ustedes qué dicen? Eso es como color tipo daño de estómago, ¿no? Ya acabé. Juancho estuvo sazonando ahí el suyo. Luego le estaba haciendo así. Viene acompañado de vino rosado, vino blanco, café o té. Segundo día en el Santander. Hoy es un día de aventura para divertirnos a lo grande. Estamos en Explorer. Explorer es como un parque de aventura donde puedes hacer diferentes actividades. Nosotros vamos a hacer 38 actividades con cuerdas. Ya van a ver cosas bastante extremas. ¡Qué susto! Ya está terminando. Para lo de las bolsas, ahí en esa caja está rasgada ahí. Bueno, ya uno de los más miedosos de los García. Bueno, Making a statement, bringing that bang, shaking the pavement. This is electric, feel the intensity. It might get hectic, bring on the energy. Se pone acá y se pasa por esta placa. Y así quedan ya libres. O sea, que diga, se me zafó. Muy poco probable. Y además, la primera etapa siempre la facilita. Nati, Esteban es lo peor cosa que puede estar atrás mío. Me mueve todo. A ti no le pasa nada. ya te conozco. Van la tiene más fácil porque ya mueve todo detrás de ella. Brian nos está explicando que como estamos en temporada seca, hoy la cascada del río está pues seco. Pancho, ya voy para atrás. Uy, se mueve todo. O sea, esto. Se mueve todo. Si en todas esas capas, ojalá si hay un geólogo que nos esté viendo, por favor que me confirme o me corrija. Todo eso es pura roca sedimentaria y eso aquí hace muchos años tuvo que haber sido mar o lago. Entonces ahí se puede ver cuáles son las etapas que tuvo. La presión que tenemos atmosférica y la presión que la va depositando una cosa encima de otra, las van presionando y ya con el tiempo se solidifican. Se llaman rocas sedimentarias. Bueno, ir avanzando. Mientras que Valen va haciendo eso, yo voy haciendo esta otra, que este es como, nosotros le llamamos mataculín. Entonces, y se agarró al que no es. Entonces ¿qué va pasando, novia? Por allá va Valen, aquí va Juancho, que me tiene un poquito de miedo porque dice que yo soy muy maldadoso. ¿Ustedes qué dicen? ¿Soy maldadoso o no? Dice que porque me le pongo atrás y le empiezo a hacer así. Linda, mira el paisaje. Está agarrado eso con su vida. No, ella también va un poquito sufriendo ahí. Que es esa otra aventura, pero novia le está haciendo mal porque no tiene que brincar de maderita en maderita. Ella está haciendo trampa y se va con el cable. Mi cuñada y mi novia, pues Juancho y Valen me están esperando para tomarles fotos. ¡Sí! Bueno, acá pueden ver, hay doble seguridad. Si no pueden con las rocas, están acá estas barras de acero dobladas incrustadas y eso les permite, pues, en caso de que les dé miedo. Ya me dio miedo. ¿Qué sientes, amor? No, es que la siguiente está muy lejos. Abre el amor, entonces, la de seguridad, te agarras de acá
Trata de pasar el pie derecho ahí en el pedacitico que te queda libre. Si ves, trata de mover el pie derecho ahí, ponerlo ahí para que puedas pasar al izquierdo. Agárrate la que tiene frente a la cara. Eso. Y esta roca se mueve. No, tranquila, todas las rocas están atornilladas y traen varilla por dentro. 100% anclado. Ya pasé la parte difícil. Esa de la roca da mucho miedo. Mis respetos a los que escalan montañas. Yo no sería capaz. Juancho acá ya está renunciando. Pero no, vamos hasta las 38. Listo. Oigan, la vista que tiene el lugar es genial. Aquí va Novia pasando, ya acaba de pasar la telaraña. Para allá está Valen y Juancho escalando más. Y ahí porque está muy nublado, pero se ve espectacular. ¿Quién le gusta esto? Bueno, ya llegamos a la última parte. Bueno, esta ya es la parte que es el final. Ay, Valen ya abajo. Valen ya abajo. oh. ¿Qué sientes, amor? Miedo como en la roca. Juancho, ¿no vas a bajar por acá? Por la... ¡Va a tirar! Vamos a ir para abajo todo su hueco y caminar. Amor, ya sé, no has bajado nada. Bueno, ya estamos finalizando. Yo estoy con Novia. Uy, acá ya no hay más roca. Por baja. Eso. ¡Me mojo! Está más fácil de lo que se ve. Bueno, imagínense con la cascada, esto estaría todo el tiempo el agua acá, sería súper bacano. Ah, el poquito agua que está cayendo porque llovió esta mañana. O sea, no solamente la alcancé. La pasó. Ay, me duele la mano izquierda. Y con la mano que menos tienen que hacer fuerza. ¿Qué fue lo que más te gustó, lo que menos te gustó? Tengo cólica, pero la adrenalina me lo quitó. El que menos te gustó mientras Que no tanto. me gustó el de la escalada, me da mucho miedo. ¿El de la escalada o el de pasar por las rocas de lado? Pues que era de lado. Ah, listo. Yo también. Ese fue el único que no me gustó porque al medio, bueno, ustedes ya vieron el video, en el medio me dio como, ¿y qué hago? La siguiente roca está muy separada, pero bueno, se pudo, lo logré, estoy como los futbolistas, se logró, cumplimos con la meta. No, el que más me gustó fue el rappel, ese rappel, ¿cierto? Ajá. El rappel, Ese y el salto de Tarzán. Ah, sí, eso estuvo chévere. nada. Juancho, el que más y menos te gustó. Toda la primera parte del recorrido me gustó. O sea, la parte inicial. La parte inicial. La que Lo vale que no 60. me gustó fue toda la segunda parte que ya era muy alta. Entonces estabas al vacío todo el tiempo, ni un segundo estabas bien asegurado contra piso, sino que era entre vacío y vacío. Ah, sí, Y están la asegurados, están asegurados. Pues sí, y la cuerda floja que para mí fue horrible porque me dolían los pies. En Santander se come hormiga culona y este plato es típico de acá y tiene la hormiga. Vamos a probarla. ¿No lo pensaste, pa? Es interesante. Es como, se siente tostado, salado, pero un sabor único, no sé cómo describirlo. Bueno, sí, sin miedo como lo hiciste tú. Sin miedo, hasta todavía lo tengo en la boca. Una crispeta, Rara. pero ahora está chévere. Vamos a probar. No sé cómo explicar el sabor. O sea, se ve que es una hormiga y Es un sabor único. No sabe mal. Es muy crocante el sabor, pero tampoco tiene un sabor fuerte a nada. Es como cuando comes maní o algo así, lo metes en una mezcla y lo comes y se siente. Es básicamente lo mismo. Pues yo recomendaría 1000 veces el plato, de que vivirlo hay que comer. Y llegamos al parque principal de Barichara. Es hermosísimo, súper grandote. Acá en el centro está súper arboreado, una fuente en todo el centro. Acá en una esquina la iglesia principal y vean estas vías
gigantes, las casas coloniales intactas, o sea, como si estuviéramos en la época porque están súper lindas, muy bien teñidas, muy bonito. Me encantó Barichara, o sea, definitivamente yo creo, a mi opinión y a la opinión de muchos, este sí es el pueblo más lindo de Colombia. Me encanta su comida, me encanta la arquitectura, me encanta el clima y la gente es súper amable también. Vamos a entrar a la iglesia. Casas me las imaginaba de esta manera. Me encanta la parte naranja de abajo y arriba ya blanco, pero yo creo que las han ido cubriendo porque no todas las casas ya están así. Ya, miren, por ejemplo, esta está toda blanca o hay otras que están de colores. Pues es muy bonito también. Lo que pasa es que uno piensa en Barichara es como en esto, pero todavía hay muchas así también. Room tour por la habitación de Nativo Glamping aquí en Barichara. Ven. Es súper espaciosa, es así como en forma de conito. Tiene 3 camas porque pues somos 4. El decorado y todo es como monocromático, divino, me encanta. Y vamos a hacer la prueba de colchón. Está rica la cama. Y te dan las cobijitas. La llave del baño es súper natural. Es una ramita. Mírenme esta ducha. Así al aire libre. Súper linda. Súper instagramiable. Ya el baño como tal. Tienes un asientico para colgar la ropa. Sanitario, bueno, y un súper espejo. De jacuzzi. Vinimos acá a la zona social del hotel, que por cierto es súper hermosa. Vean, allá está mi primo, mi hermana va a leer un poquito y yo va a dibujar un poquito y yo me voy a meter porque me encanta el agua. Mientras que estamos esperando la comida, estamos jugando uno que acá tienen Varios juegos. Taquitos de carne, no me acuerdo qué es esto, y pechuga de pollo. ¿Carne qué, Juancho? Yo pedí una carne oreada, me la recomendaron. A ver, pruébala, a ver qué tal. Básicamente es una carne con mucho humo, es muy ahumada, siente como si tuviera un toque de barbecue. Estoy casi seguro que es solamente el humo que le hace poner sabor. Pero después de un día bien agotado, hicimos de todo y viendo películas. He lived the kind of life you dream about. Until 1942. ¿Está preparado, chicos? Sí. Vale, entonces pasen el mosquetón, por favor.